Y estamos pero muy contentos, muy contentos porque hoy va a compartir la palabra con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, México, la Perla Tapatía. Está con nosotros la pastora Ana Ruth García. Bienvenida, pasa hija. Acá está. Bendiciones, buenos días, ¿cómo están todos? Les damos gracias a los que están conectados, los que estamos aquí, pues buen día. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Súper bendecidos, ¿verdad? Ayer fue un día extraordinario. Ayer, como menciona nuestro papá pastor, ayer fue un día donde hubo un sonido de victoria maravilloso. Para cada persona que estuvimos en este lugar y que pudimos vivir, la experiencia que tuvimos fue algo maravilloso. Yo lo creo, que en cada persona que ayer estuvimos, cada mujer que ayer estuvimos, y me incluyo, un nuevo sonido cada día va a venir a nuestras vidas, porque el Señor nos habló ayer. Entonces, tenemos que estar muy atentos a su voz a través del sonido. El Señor, quiero darle las gracias el día de hoy a mamá y a papá pastor por la oportunidad que me dan del privilegio de estar en este lugar santo. Es un honor, muchas gracias. Y pues vamos a orar para comenzar el servicio. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir nuestros ojos y de estar en este lugar, Señor. Te pido, Padre, con todo mi corazón, que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada persona. Que cada persona, Señor, que va a recibir la palabra el día de hoy, se la lleve en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero sobre todo, Señor, que la ponga por obra y que la pueda compartir, para que esto, Señor, se haga una cadena de favor. Te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, toma lugar y toma control en este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que el Señor me dio se llama Cuando Dios me habla. Y el día de ayer yo creo que a muchas de las que estuvimos aquí, a la gran mayoría, Dios nos habló, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero el día de hoy el Señor quiere hablarte de cuando Él nos habla. Cuando Dios nos habla una vez, es porque es importante y debe de ser ley. Pero cuando el Señor nos habla dos veces, es porque debe de ser muy importante. Tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos habla, ¿sí? Una sola vez, como te digo, es ley. Si es dos veces es porque es muy importante. Debe de ser una emergencia, es una urgencia para que Dios te esté hablando dos veces. Tenemos que estar muy atentos. Tenemos que atender. Ese llamado debe de ser atendido de inmediato. No cuando queremos o en el tiempo que nos sobre. Debe de ser atendido, porque el que nos hace el llamado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, di conmigo: Dios me llama porque hay una emergencia. Y yo te pregunto, ¿tienes alguna emergencia en casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás pasando por alguna enfermedad? ¿Alguna turbulencia en casa? Hay una emergencia y tenemos que atender ese llamado que el Señor nos hace, porque te escogió a ti. Por eso el Señor nos habla cada domingo. Vamos a ver una escritura. Primera de Samuel 3:10 al 12, Nueva Versión Internacional. Y dice: entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo y le dijo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Siguiente, por favor. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin contra él y su familia. ¿Se fijan? Le habló dos veces: Samuel, Samuel, porque estaba hablando una advertencia que era para alguien más. Le estaba diciendo: levántate,
Lo estaba poniendo en alerta por algo que iba a suceder con los hijos de él. ¿Cuántas veces, o los que somos papás, que tenemos hijos, les llamamos una vez y no hacen caso? Pero ya cuando decimos, Carla Ruth, alerta, algo está pasando. Algo necesita papá o algo necesita mamá. Y así es que el Señor nos habla. Una vez debe ser ley, pero cuando te habla dos veces es porque hay una emergencia familiar o personal, es por emergencia de alguien más. Tenemos que estar muy atentos a esta situación, ¿sí? Vamos a ver la siguiente escritura en Éxodo 3 del 4 al 8. Nueva versión también. Y dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos. ¿Te fijas? Había una emergencia. Dios le estaba diciendo a Moisés que se trataba de una emergencia, que tenía que sacar a su pueblo de manos del faraón. Había una emergencia. Le estaba diciendo, levántate, Moisés, Moisés, tú ya estás por acá. Pero ellos todavía están allá, en manos de faraón. Necesitas de sacarlos de ahí. Hay una emergencia, atiéndela. Vamos a ver la siguiente escritura. En Génesis 22, 1 al 12. Dice, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tus manos sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Es 13:16. Génesis 22, del 13 al 16. Sí. Multiplicaré. Génesis 22, versículo 13 al 16. Así. Dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Había una alerta ahí. Mira, acuérdate que habían pasado muchos años donde él estaba esperando una promesa de que iba a tener un hijo. Y no llegaba el tiempo. Y cuando llegó, es como cualquier papá. Cuando tienes un hijo por primera vez, quieres todo, darle todo y dejas de hacer unas cosas por atender otras. El Señor
había visto que Abraham había estado dejando de hacer algunas cosas por estar atendiendo más, pues en ese momento a su hijo. Es por eso que le pidió que lo llevara y que lo diera en sacrificio. Por eso fue que le llamó. Había una alerta, un cambio de último minuto. Abraham, con el nacimiento de Isaac, como les comentó, comenzó a hacer cosas que hacía. Hubo un cambio de último minuto, pero Dios proveyó ese carnero. Pero le tuvo que hablar también 2 veces. Abraham, Abraham. ¿Por qué? Porque estaba dejando de hacer las cosas importantes. Cuando Dios te habla 2 veces, como te digo, hay una emergencia, una necesidad de ser atendido. Quizás a lo mejor tu vecino hay una emergencia porque está en una enfermedad. Quizás en tu casa estás pasando por alguna situación, que tu hijo está en drogas, que tu hijo está en depresión y no nos damos cuenta, porque nuestros hijos muchas veces entran en depresión, se meten tanto en esa depresión que somos los últimos que nos damos cuenta. Tenemos que estar muy al pendientes, porque en esos casos y en esas situaciones, si no ponemos atención, si no ponemos alerta a lo que está sucediendo en casa, es donde primero el enemigo llega a golpear tu vida. Él llega, lo primero que el enemigo toma es lo que tú más amas. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Y qué es lo que más cerca tienes? A tu familia, tu esposo y tus hijos. Es lo que más amamos, es lo que menos queremos que el enemigo toque. Pero el enemigo sabe eso. Ayer decía Karina, la pastora Karina decía, es que tenemos que despertar pensando y recordando que hay un enemigo del que tenemos que cuidarnos. Y muchas veces no lo hacemos. Nos despertamos, oramos, sí, esto y esto y esto, pero no esperamos escuchar su voz. Ayer el Señor hizo muchas confirmaciones a muchas de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que aprender a escuchar cuando te habla el Señor. El Señor te puede hablar a través de nuestros papás espirituales. Puede usar a un hermano de la iglesia, quizás con el que menos tengas afinidad, te puede hablar Dios. ¿Por qué? Porque precisamente Él sabe que con esa persona tienes menos afinidad y quiere usarlo a Él para probar tu carácter y tu obediencia. ¿Sí? Porque no nada más nos va a hablar con las personas que estamos bien. El Señor va a usar lo que Él quiera. Incluso un letrero, un espectacular, a un niño, lo que sea, Él va a hablar. Él necesita que estemos alertas, que estemos expectantes, que estemos en todos los sentidos, que nuestros sentidos estén alertas para poder captar cuando Él quiere hablarnos, cuando Él nos está hablando, cuando quiere usarte, cuando te dice, ve aquí porque en este lugar te necesitan. Porque muchas veces sí servimos y sí vamos, pero cuando queremos, cuando nos sobra el tiempo, y no es. Las cosas siempre deben de hacerse a la manera, en el tiempo y con el poder de Dios. No a mi manera, cuando yo quiera y cuando me sobre el tiempo, no. Si somos verdaderamente hijos de Dios y decimos que estamos a sus servicios, ¿cuántas veces hemos dicho, heme aquí, Señor? Y verdaderamente somos, heme aquí, Señor. ¿De verdad? Cuando nosotros verdaderamente decimos, heme aquí, Señor, es porque lo vas a dejar absolutamente todo. Todo. ¿Por qué? Porque así como un día alguien dejó todo por ti, así tú también tienes que dejar todo para poder servir a Dios y servir a los que amamos y los que están en nuestra casa. Es por eso que tenemos que estar muy atentos cuando Dios nos habla. Debemos atender todas esas cosas. Mira, hay ocasiones cuando muchas veces nos dan una palabra profética, una palabra, y la tomamos, pero como no nos gustó o como no cubrió mis expectativas, o como la persona que me la dio no creo en ella, o decimos, no, es que sus frutos no esto, entonces no, y no la queremos recibir. Pero Dios va a usar lo que sea.
Y si no ponemos atención, mira, el Señor va a hablar a través de esa persona, no para que le creas o no a ella, sino porque tú tienes que accionar, tienes que reaccionar, tienes que ir a ese lugar donde te está mandando, tienes que obedecer lo que te está diciendo. Quizás el Señor, a través de esa persona, también va a ver ese cambio que esa persona necesita. El cambio va a ser para esa persona, pero principalmente para ti. Y no esperemos a decir, hasta que cambie ella o hasta que cambie él, entonces voy a tomarle la palabra. No, porque el cambio comienza en mí. Cuando el cambio comienza en mí y tú comienzas a cambiar, tú vas a impactar todo lo que está a tu alrededor. Y cuando tú impactas todo lo que hay a tu alrededor, tus frutos, entonces ahí se van a ver si estás impactando para bendición o para maldición. Tenemos que escuchar la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces no hacemos caso porque decimos, el pasado de esta persona me hace no creerle. Dice que va a la iglesia, se congrega, yo la veo que brinca y baila y salta. Yo no creo en la palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Señor, mira, el Señor nos pone en una posición donde hay dos cosas que no se pueden tocar. Y te pone la etiqueta, el letrero ahí. No puedes tocar. ¿Y qué es eso que no puedes tocar? Tu pasado y el futuro. Tú tienes que vivir el hoy, el presente. Tienes que estar expectante a lo que papá Dios te está diciendo. Por eso Él dice que su nombre es el gran yo soy. No dice yo fui o yo seré, dice yo soy. Porque está hablando en hoy. Y hoy te quiere hablar a ti. Hoy te quiere decir a ti, escucha mi voz. Ponte alerta. Por eso ayer el Señor nos hablaba de un sonido de victoria. Porque ese sonido es el que debe de estar siempre listo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que estemos alerta, que nuestros sentidos estén alertas. Que no le sirvamos a Él solamente cuando queremos o cuando creemos, ahí sí me conviene, ahí no me gusta ir. Miren, nosotros con mi esposo y el equipo que traemos, que venimos, vamos cada semana, casi todos los días de la semana, compartimos en los centros de rehabilitación. Y ahí en ese lugar hay de todo, millonarios, muy pobres, asesinos, secuestradores, de todo hay. Y nosotros los amamos a todos igual, los abrazamos a todos igual, nos aman a todos igual. Pero ¿qué pasa? No toda la gente va a esos lugares. Y también ahí hay necesidad. El Señor nos ha hablado a nosotros cada día. A veces que vemos tantas injusticias y tantas cosas y decimos, no, ya no, yo creo que ya no. Pero el Señor nos dice, es que yo los quiero ahí. Es que ellos también son mis hijitos. Ahí hay emergencias. Miren, hay intentos de suicidio, hay secuestros, hay personas que tienen muchos traumas. Pero si no hay nadie que vaya y atienda esa necesidad en esos lugares, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, porque el Señor nos está llamando a ese lugar. Tenemos que ir a atender esas emergencias, esa emergencia de depresión, de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de todo. Tenemos que atender esas necesidades. Por eso tenemos que estar atentos. Quizás en tu casa hay una emergencia. Quizás en tu familia o algún amigo de tus hijos. Tenemos que atender. Tenemos que estar escuchando esa voz. Y no esperar a que alguien más te diga, oye, pues que no te mandaron, no te dijeron, me dijiste tú que habías soñado tal situación. Sí, pero ese sueño era para tal. No, cuando Dios nos habla en sueños, no se lo quieras poner a otra persona, es primero para ti. Cuando Dios te habla en una predicación, en un servicio, es para mí. No queramos decirle, ahí te hablan, porque no. El Señor hace la palabra a la medida de cada persona. Es para mí. Ayer que hablaba pastora Eli, decía yo, santo cielo, este chalequito es para mí, ¿verdad? Entonces, así no tenemos por qué estar, tenemos que escuchar. A mí Dios me habló el día de ayer
Y yo no quiero esperarme a que me hable 2 veces, porque para mí cuando Dios me habla una vez, para mí es ley y tiene que ser cumplido. Entonces no quiero esperar que me hable 2 veces, porque yo no sé qué vaya a pasar en esa segunda vez, o quizás ya no esté, o no haya el tiempo para haber remediado esa situación, ¿verdad? Dios nos pone en esa posición, como les decía, de donde no podemos tocar ni el pasado ni el futuro. Estamos en el hoy, estamos en el presente. Vamos por favor a ver la siguiente escritura, que es Hechos 9, 3, 4. Dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siguiente versículo, al 7, por favor. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Se dan cuenta? Volvió a hablar 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí había una alerta, tenía que detenerse, porque tenía que haber una conversión. Tenía que haber una conversión, una transición, un convertimiento. Habló 2 veces, porque si no hablaba 2 veces, él no iba a entender. Saulo, no. Tenía que decirle, como cuando decimos a nuestros hijos 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Deja de hacerlo. Y tuvo que hacer algo para llevar a cabo una conversión total en él, ¿sí? Nos vamos a la siguiente escritura, en Lucas 22, del 31 al 32. Y nuevamente podemos ver que le habla 2 veces. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Ahí había una emergencia. Lo estaba alertando. Le estaba diciendo: Saulo, Saulo, el enemigo me ha pedido para zarandearte. ¿Y cuántas veces nos ha pedido a nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido zarandeados como trigo? Por no estar atentos y no escuchar a la voz de Dios. Por no escuchar cuando alguien te da el consejo. Por no escuchar cuando alguien te está advirtiendo. No escuchas, simplemente lo pasas por alto, como si no sucediera nada. Y al rato estamos en conflictos. Al rato venimos a pedir oración y estar con aquella angustia, con aquella preocupación, pero no nos damos cuenta que el Señor ya nos había hablado y que no pusimos atención, que no quisimos reconocer, que no quisimos atender a aquella situación que el Señor nos pone. Entonces es por eso que es bien necesario estar alertas. Puede ser una emergencia en tu propia casa o con otras personas. El Señor nos ha llamado para que expandamos el reino. El Señor nos ha llamado para que vayamos a curar a los enfermos, para que en su nombre echemos fuera demonios. Él nos ha llamado para hacer milagros y prodigios. Pero si no escuchamos su voz y nada más venimos a ocupar una silla en nuestra iglesia, pero no nos ponemos por obra todo lo que el Señor nos habla, imagínate, el día de mañana no sabemos si vamos a tener el tiempo de volver a reunirnos en este lugar. No sabemos. Hoy aquí estamos, pero no sabemos si el día de mañana tengamos la maravillosa oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Y te pregunto, ¿has atendido todos los llamados de papá? ¿Has atendido todas las veces que el Señor te habla y que te dice que tu hijo está sufriendo, que hay una necesidad con tus papás, que hay una necesidad con tu hermana?
con aquella que no te hablas, con aquella que no tienes afinidad, o con tu hermano que cuando estuvieron niños se pelearon y nunca más se volvieron a hablar. Que tenemos que ir a atender esa necesidad, esa emergencia. Ayer, Papá Dios me hablaba también a través de la pastora Elisa en esa área. Yo tengo una hermana en Estados Unidos con la que poca afinidad yo tengo. Entonces, cuando yo me convierto, si tenía poca afinidad con ella, cuando yo me convierto, esa poca afinidad que yo tenía, absolutamente dejó de haberla. Y simplemente nos desconectamos, se desconectó, yo me desconecté, como quiera que sea, dejó de haber esa afinidad. Yo sigo orando por ella, pero ayer pastora Elisa decía, yo amo tanto a mi hermana, porque cuando ella ora por mí, yo lo siento. Y dije, Señor, es que he estado desatendiendo quizás ese llamado que tú me has estado haciendo. Oramos todos los días por nuestros hermanos y todo, pero yo creo que tengo que hacerlo más. Y si ya esta vez me habló la segunda vez, entonces es porque es algo muy importante que tengo que hacer. Así que en mis próximos 21 días que voy a estar en oración, esperando que Papá Dios me hable y que yo pueda hablar con Él, esa va a ser parte de mi oración. Voy a poner a mi hermana con todo mi espíritu y mi alma y mi cuerpo en mi oración, porque yo sé que Papá Dios algo va a hacer. Él lo va a hacer, porque Él espera que nosotros clamemos. Él dice, clama a mí, que yo te responderé. Y si Él me lo dice, que yo le clame y Él me va a responder, yo simplemente tengo que creerlo. Entonces, si tú estás en una situación igual, que tienes algún hermano o algún familiar con que tienes mucho tiempo que no te hablas, hay que atender ese llamado. Es una emergencia. No sabemos si el día de mañana vamos a tener esa oportunidad de poder volver a entablar una conversación con esa persona que es tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá, pudieran ser, ¿verdad? Así que digan conmigo, cuando Dios me hable, debo de atender. Debemos de atender, hermanos. Vamos a ver ahora la escritura en Lucas 10, 40 a 42. Dice, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Como cuántas de nosotros aquí, ¿verdad? Muchas cosas que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Como siempre, quejándonos de todo. Seguimos. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Y cuántas veces te he dicho, Marianita, Marianita, Irma, Martita, Martita? ¿Cuántas veces tenemos que dejar los afanes? Tenemos que dejar. Pero solo una es necesaria. María había escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuántas veces hemos pasado por esas situaciones? Que por estar haciendo unas cosas que no son tan importantes, dejamos de hacer las cosas verdaderamente importantes. Y más cuando son para las cosas de Dios. Sí las hacemos, sí las llevamos a cabo, pero cuando nos queda el tiempo o al ratito que pueda. Las cosas deben de ser atendidas en el momento, porque ella se quedó haciendo la mejor parte, dejó todo lo que estaba haciendo por ir a atender al rey. Y tú verdaderamente dejas de hacer absolutamente todo por atender las cosas de papá. Tenemos que dejarlo todo. Él nos va a suplir absolutamente de todo. Si es de qué hacer en tu casa, de fuerzas, para que después de que llegamos bien cansados de servir a Dios, te va a suplir de fuerzas para que lleguemos a seguir lavando, trapeando y haciendo las cosas de casa. Pero tenemos que atender las cosas de papá, las cosas verdaderamente importantes. Muchas veces
decimos, bueno, o váyanse ustedes adelantando, ahí los alcanzo, pero tenemos que hacer todo en coordinación. Tenemos un Dios de orden y lo tenemos que hacer todo absolutamente en orden. Nada de sacarlo de aquí o a ver cómo queda así o a ver cómo queda acá. No, para Dios es la excelencia. A Él le tenemos que dar nuestro tiempo de excelencia. Las cosas que hacemos las tenemos que hacer con excelencia, porque ¿para quién son? Son para Él. No son para los pastores ni para los servidores, no, son para Dios. Por eso te dice, haz las cosas como si fueran para Él. Si lo tuvieras delante de ti, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías aquello que tú le das? ¿Cómo harías lo que le ofreces? ¿Cómo le harías un pastel? Con todo lo mejor, con todo lo mejor, con todo tu tiempo, que nada te moleste para poderle servir a Él como se merece el Rey. Porque Él no escatima en tiempo ni en bendición para nosotros. Su tiempo de Él para nosotros siempre es de calidad. Es un tiempo completo. Él no te dice nada. Él siempre está atento. Solamente está esperando a escuchar que tú te acerques a hablarle, que tú le pongas atención. Él está esperando a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos darle ese tiempo de calidad que papá requiere de nosotros? ¿Verdad? María escogió la mejor parte y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ¿quién nos asegura, como les decía, que el día de mañana ya no estemos? Que ya no podamos estar aquí en la iglesia. O que el día de mañana, si te hicieron una encomienda y no la lograste hacer o no la pudiste hacer y ya después la quieras hacer y ya no esté la persona a quien Dios envió que oraras, si ya no está, ¿te imaginas? El Señor te va a decir, ¿por qué no atendiste esta emergencia? Te hablé 2 veces y no atendiste esta emergencia. El Señor quiere que tu tiempo que tú le des a Él sea de calidad. Que no esperes, que no necesites que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer. Una sola vez debe de ser ley. Una sola vez debe de ser en obediencia, de inmediato. Si te habla 2 veces es porque es súper importante. Es necesario, es una emergencia, es una alerta. Quizás de eso va a depender la vida espiritual de alguien. Quizás de eso va a depender la vida física de alguien. Por un llamado. Mira, hace un tiempo me platicó mi mamá, me lo platicó, yo no estuve ahí. Ella me dice, entró en un tiempo de depresión tan tremendo que ella estaba en su casa y ella agarró una cuerda y la aventó a la escalera porque entró en ella un espíritu de suicidio. Ella se quiso suicidar. Pero para la gloria de Dios y porque esta persona escuchó la voz de Dios, fue a su casa y tocó la puerta. Pero mi mamá me dice, yo me iba a suicidar, pero dejé la ventanita de la puerta abierta para que cuando alguien llegara, pues ahí me encontraran. Imagínense el enemigo cómo obró en la vida de mi mamá. Y por supuesto iba a obrar destrucción en todas nuestras vidas, en dolor, en desesperación. Y yo como cristiana, como creyente, de saber a dónde se hubiera de haber ido. Iba a ser algo tremendo. Pero hubo alguien que escuchó la voz de Dios y fue y tocó la puerta. Y en ese momento que tocó la puerta, pues se abrió la ventanita y me dice mi mamá, y ese era un velador, las personas que cuidan en la calle, y el sábado tenía que ir a recoger su cuota. Y esa tocó la puerta y se abrió la ventanita y dice que la vio que estaba haciendo los nudos y que le dijo, señora, ¿qué va a hacer? Abrió la puerta y eso hizo que mi mamá el día de hoy todavía esté con nosotros, porque esta persona escuchó la voz de Dios de haber ido a ese lugar. Es por eso que les digo que es bien importante que estemos muy alertas, que estemos muy alertas, porque puede cambiar el rumbo de la vida en lo físico,
en lo emocional y en lo espiritual de toda persona, ¿verdad? Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar el día de hoy. Por eso, como principio de día, en este día yo les digo, cuando escuches la voz de Dios, cuando Dios te hable, ahí les pasé cuando Dios me habla, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo deben de estar alertas. Y en esta mañana vamos a orar para que el Señor siga hablándonos a nuestras vidas. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos darte gracias, Señor, y pedirte, Padre, que seas tú poniendo en alerta, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que tú nos bendigas, Señor. Que cada día, Señor, estemos listos para atender tu llamado. Que no haya nada que nos pueda estorbar. Que no haya nada entre tú y yo. Que no haya nada que pueda desviar mi mirada, ni mi pensamiento, ni mi corazón, ni a derecha ni a izquierda. Que siempre esté atenta para recibir lo que tú tienes para mí. Que siempre yo pueda estar atenta, que pueda estar atento para todas aquellas cosas que tú me has de mandar, Señor. Para que tu llamado, Señor, para que esos llamados de alerta sean cumplidos, Padre poderoso. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por esta bendición. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en este lugar, a mis papás espirituales y a todas las personas que están conectadas. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hija. Gracias por dejarte usar. Así déjalo, está bien. Fuerte ese aplauso al Señor. Gracias por la palabra. Tome asiento, por favor. Tome asiento, por favor. Vamos a despedirnos de nuestra transmisión en vivo. ¿Estamos listos para despedirnos? ¿Alguien que me avise? Ok, vamos a darles un momentito más. Gracias, Pastor Carlos, hijo, por prestarnos a tu esposa, la pastora Ruth. Gracias porque nos la prestó. Y mire qué palabra es todo lo que viene a confirmar lo del Congreso de Mujeres el día de ayer. Entonces, qué importante escuchar cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla dos veces, lo que decía la pastora Ruth, cuando Dios habla dos veces, hay que atenderlo porque es una emergencia y de ti o de mí va a depender la vida de muchas personas. Qué importante ser obediente. Qué importante discernir en tu corazón, en tu espíritu, cuando hay una emergencia divina. Créeme que lo que Dios usó al velador para la mamá de la pastora Ruth, sin duda que fue Dios. Yo no sé si el velador sea cristiano o no sea cristiano, pero escuchó y fue y salvó una vida. Tú y yo, tú que estás conectado también, tú y yo debemos aprender a escuchar lo que Dios habla y cuando Él habla, porque depende de esa respuesta a dicha emergencia en la tierra. Escucha esto, con esto voy a terminar y me voy a despedir. En la tierra, cuando hay un SOS o un 911, se moviliza por cielo, mar y tierra las autoridades de la tierra. Quiere decir que hay una emergencia de vida o muerte en lo terrenal. ¿De dónde cree usted que viene todo lo que sucede en la tierra? Primero es en el cielo y después es en la tierra. Entonces,
Cuando hay una emergencia, un 911 o 911 o 911 o un SOS, es una emergencia espiritual. Si en la tierra responden todo un ejército de personas, ¿por qué en las cosas de Dios no debemos de responder todo un ejército? El ejército de Jesucristo. No solo yo como pastor de esta casa, no solo usted. Todos debemos de estar alertas, porque de ese llamado de escuchar y obedecer el llamado o la voz de Dios que escuchaste, depende la vida o la muerte de una persona. Depende de ti que esa persona viva o muera. Así que es muy importante. Así que vamos a despedirnos de todos los que ya están conectados. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se mantienen siempre conectados con MIM Church. Gracias. Gracias, los despedimos desde acá, desde Miguel Alemán. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso desde acá. Bendiciones a todos. Les damos un fuerte aplauso. Chao, chao.